Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Estamos muy alegres y muy contentos de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. El versículo 12. Vamos a empezar allí, por favor, John. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, Solamente cuando tenemos un buen entendimiento de la cruz. como yo os he amado. Él nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. El Calvario comprobó el amor de Dios como nada más. Tenemos que entender, como mencionamos en la previa programación, que Él no entregó su vida por gente buena simplemente o personas que le amaron. Él entregó su vida por todo el Amén. mundo, por los Amén. pecadores más Sí. viles. Recuerdo que leí un mensaje, un artículo en una ocasión. Después que terminó la Segunda Guerra Mundial, un hombre fue al servicio de capilla de un misionero. Cuando terminó el servicio, él se acercó al misionero y tenía un tratado en las manos y le dijo, ¿usted puede leer esto, por favor? El misionero lo miró, lo leyó y le dijo, ¿realmente eso está diciendo eso en serio? ¿De que Dios ama a todo el mundo? Él le respondió, sí, Él ama a todo el mundo. Él le dijo, usted no entiende. Cuando yo digo a cualquier persona, yo me refiero a mí, gente que ha hecho cosas terribles. Él le respondió, sí, significa eso también. ¿Por qué pregunta? Bueno, yo soy el hombre que dirigió el ataque a Pearl Harbor. Yo soy el que dijo Torah, Torah, Torah. Dijo, yo tuve participación en la muerte de miles de personas y, y no puedo dejar eso atrás. Eso está en mi mente constantemente. Dios realmente puede salvarme a mí. Y aquel misionero le dijo, sí, sí puede. Y allí oró con él. Él vino a los Estados Unidos, ese hombre, Wow. visitó iglesia a iglesia predicando el Evangelio. El hombre que ayudó a empezar la Segunda Guerra Mundial. Vaya. Ese es un gran testimonio. ¿Es en serio lo que esto dice? Y gracias a Gloria, Dios que es sí. en serio lo que dice esta Amén. palabra. Claro que Alabado sí. Dios. Alabado Dios mío. Muy Dios. bien. Sí. Ese amor desinteresado de Dios para pagar la penalidad por el pecado, para que no seamos juzgados eternamente, condenados y separados, que Jesucristo mismo tomó a nuestro favor, tomó el castigo de lo que nosotros le debíamos a Dios, la deuda de pecado. Hermano Suáger, hasta el día de hoy, después de haber estudiado movimientos de crecimiento de la iglesia, después de haber estudiado diferentes cosas de otras religiones, jamás he visto algo similar. Y no entiendo cómo es que aquellos que han gustado de esto puedan llegar a considerar alguna otra cosa aparte de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Yo quiero Eso cubre llegar a la mucho cruz y quiero terreno. permanecer en la cruz porque es ahí donde el amor de Dios es manifestado, su presencia tiene paz, poder, Así es. gloria, ayuda, todo que llegó a través de esa obra consumada en la cruz para nosotros. Y ese es el significado del nuevo pacto Lo realmente. es. Eso encierra todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y lo puso en una oración muy simple. Jesús murió por mí. No puede dejar eso atrás. Eso es lo mayor en la faz de la tierra. Permítame compartir algo con respecto a esto, hablando del amor de Dios. A menudo he pensado en que yo crecí en un hogar muy santificado, legalista. ¿Puedo interrumpirle un segundo? Usted mencionó en el servicio de miércoles en la noche varias semanas atrás. ¿Cuántos habían en su familia? 14. He pensado en lo que usted dijo varias veces. Creo que también usted dijo que cada uno de ellos vive para Dios. Sí, Entonces, uno murió, tenía 3 meses de edad, pero los 13 vivimos hasta la pero edad lo adulta. que su papá hizo funcionó. Funcionó.
Y a menudo he dicho que mi padre aplicó la disciplina y mi madre Bueno, vertía el adelante. aceite y el Diga vino. lo que nos iba a contar. Y bueno, nosotros crecimos en un hogar de santidad, así le llamaba papá, un hogar de santidad, a la antigua. Y fuimos bendecidos, bendecidos de muchas maneras. No quiero hablar mal de mi hogar, pero el énfasis siempre estaba sobre la santidad. Y después cuando fui al Instituto Bíblico, recuerdo al doctor Harris, y yo amo al doctor Harrison, uno de mis profesores favoritos para siempre. Creo que usted lo Sí, recuerda, hermano Dave, el doctor Thomas Harrison, que ya está en el cielo. Y él lo recordaba a usted, hermano Swagger. Usted vino al Instituto Southwestern y predicó ahí cuando él estuvo allí. Pero él solía hablar de santidad, que es el atributo primordial de Dios. Y yo lo entiendo eso. Pero lo que yo quiero decir es que al pasar los años en cuanto a mi vida en el ministerio, lo que yo diría es que la santidad de Dios llega al punto de atemorizarme, porque yo soy una persona tan impía fuera de la sangre. Esa es una realidad en todos. Fuera de su gracia y Ujú. misericordia, yo simplemente soy una persona que no merece estar en su presencia. Pero le quiero decir una cosa, cuando yo entiendo su amor, yo quiero correr a Él y permitirle a Él abrazarme. Esa historia, la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresó a casa, a menudo yo me he visto de esa manera. El hijo pródigo vuelve a casa y el padre corrió hacia él Así y lo es. abrazó. Y así es como nuestro Padre Celestial se siente de todo el mundo. Y para probarlo, él dijo, yo voy a enviar a mi hijo a morir por ustedes, porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted, yo, todos nosotros, que Él dio y voy a probarlo. Nadie tiene mayor amor y lo voy a comprobar. Él dio a su hijo por nosotros. Cuando yo acepté eso, hermano Swagger, yo fui humillado, contristado, estoy emocionado, lleno de gozo. Quiero yo bailar y quiero gritar, Dios nos ama. Y Él lo comprobó. Sí, lo Todo lo que hizo. quiere que nosotros No solamente hagamos fueron palabras. no solo fue palabra, quiere que respondamos y que lo amemos. Así es. Alabado Bien. Dios. Y mencioné unas programaciones atrás. Probablemente 75% de mi vida de oración es decirle al Señor que le amo Sí, y amén. dándole gracias a Él por lo que Él ha hecho por mí, que no me merezco nada de lo que ha hecho, punto. Realmente no es una pregunta de que me lo merezca, es que no lo merezco. Pero Él, si nosotros le damos la oportunidad, Él es bueno con nosotros, tan bueno que no hay límites. Sería cierto decir que si realmente estamos enamorados de Él, sus mandamientos son fáciles. Definitivamente, claro que sí. Porque Él está Él lo hablando de dijo eso. propiamente, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros y que le amemos a Él. Bueno, entonces los mandamientos son fáciles, ¿no? Así es, así es. No es una tarea. Él dijo, mi yugo es fácil, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Trabajados, cargados, todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descanso. Descanso, sí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es la única cosa personal que él dijo de sí mismo. Soy manso y humilde de corazón. Él no dijo nada más durante sus 33 años y medio. Wow. Soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Realmente no es difícil. La gente dice que, algunos dicen, es muy difícil el tratar de vivir para Dios. Bueno, como tratan de hacerlo, es muy difícil. Es imposible. No solamente es muy difícil, es imposible. No lo pueden Correcto. hacer. Pero si lo hacemos a la manera de Dios, que es poner nuestra fe en Cristo exclusivamente y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, se hace muy fácil. El Espíritu Santo abre el camino. Así Y no es. solamente el Espíritu Santo, no solamente el Espíritu Santo preparó el camino para Jesucristo, Él prepara el camino para nosotros también, Sí. constantemente. Y si nosotros cedemos a Él y permitir que Él haga su voluntad en nuestras vidas y corazones. John, por favor, empieza en el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Ese mandamiento es claro.
solamente lo podemos hacer cuando tenemos un buen entendimiento de la cruz. Esas son palabras importantes, que os améis los unos a los otros. Si usted ama a alguien, no Así le va a hacer es. daño. Si ama a alguien, no le va a causar problemas en lo absoluto. Pero el amor tampoco no es una tolerancia incondicional de la maldad. Ujú. El Sí, día de hoy el exacto. amor es ignorar si alguien hace algo malo, no hay que corregir, hay que permitir que sigan, y eso no es amor tampoco. Josh mencionó en otro programa esta semana que mis nietos, sus hijos, hay veces que se tienen que Ujú. corregir. Toma más amor para hacer eso que simplemente Precisamente, dejarlos hacer lo que precisamente. quieran. Así que cuando identificamos un error, maldad que traerá daño y que alejará a la gente de las cosas de Dios, el amor de Dios, el camino de Dios, lo hacemos porque no queremos que ellos sean dañados, lastimados o que se encuentren tratando de operar fuera del nuevo pacto, por lo tanto encontrando fracaso y pecado en sus Ujú. vidas. Eso es amor. Volviendo a algo que dijo el doctor Gray momentos atrás sobre su papá, él etiquetó, si le entendí correctamente, él etiquetó cosas que hacemos y no hacemos. No consumimos la Coca-Cola o esto, aquello, lo demás, con la santificación, ¿correcto? Amén. Ahora, no era correcto, eso no era bíblico, eso no era lo correcto, pero Dios aún le bendijo y le ayudó. Sí. Bueno, él quería que nos alejáramos del mundo. Y él estaba en lo cierto en ello, ¿no? En querer Sí, que eso. nos alejáramos del alcohol y los cigarrillos. No existían tales cosas como Bueno, el drogas en mío ese hizo lo mismo. entonces. Ellos nos decían que no podíamos ir al cine. Creo que sus padres le permitieron a usted dejar ir y de repente el Espíritu Santo lo detuvo. Mis padres me detuvieron, ellos jamás nos permitieron hacerlo. Pero Sí. sí, mire, hacíamos eso porque éramos parte de la fe de santidad. Éramos pentecostales, Bien, tenemos que ir a pero la pausa. Después de la pausa continuamos, así que por favor no se mueva. Estamos de vuelta. Doctor Gray, usted mencionó esto durante la pausa sobre su hermana que se tenía que poner. tenía que vestirse casi como las menonitas. Tenían sus vestidos largos y no podían mostrar los tobillos. Tenían que ponerse unas calcetas bastante largas para cubrir sus piernas. Ellos etiquetaban eso como santidad, ¿no? Sí, y había un término en esos días llamado Sí, predicador sí, lo fuerte. escuché, lo ¿Recuerda ese escuché. término? Bueno, nuestra gente predicaba muy fuerte. Pero, Y mi madre no podía cortarse el cabello de ninguna manera. No podía despuntárselo ni cortárselo. Y cuando papá recién llegó a la fe pentecostal, no lo dejaban ponerse ¿en corbatas. serio? Ahora, cuando él salió de esa iglesia que me ha escuchado mencionar, Happy Hill, cuando salió de la iglesia Happy Hill, que está cerca de Tulsa, y él llegó a la iglesia de Dios, la gente de la iglesia de Dios usaba corbatas. Pero hasta que él llegó a la iglesia de Dios, todos los hombres tenían que vestir camisas blancas con almidón. Todas. Así es como crecimos. Pero, mire, yo sé que la teología de papá era correcta en Cristo. Él entendía completamente que Cristo había muerto por nuestros pecados. Él había tenido una obra de gracia genuina, porque papá había sido un borracho y Dios lo salvó y lo libertó. Así que él realmente entendía el poder de la gracia, el poder del perdón y el poder del Espíritu Santo. Él entendía todo eso. Pero mire, cuando uno está en una tradición, uno también, a veces uno cree la tradición, así que estábamos en la iglesia de santidad y así es como vivíamos. Pero realmente ese no es el amor de Dios que opera en todo tipo de restricciones, ¿no? Hay ciertas cosas que nosotros como creyentes no hacemos. Realmente no Correcto. las hacemos porque están mal. Y hay ciertas cosas que sí hacemos porque es lo correcto, ¿no? Pero me parece que lo que él haya hecho resultó en la salvación de toda la familia. Bueno, tal vez no es correcto decirlo de esa manera, pero Permítame añadir dos o tres cosas. Creo que los demás hermanos aquí van a apreciar esto mucho. Teníamos un tiempo de oración familiar todas las mañanas y las mm, noches. Papá requería que todos nosotros, todos los niños en la casa, que se arrodillaran todos, nosotros también en mi casa. arrodíllense todos a orar. Lo hacíamos todas las mañanas, todas las noches y también mm, en las comidas. Íbamos a la iglesia todos los domingos en la mañana, escuela dominical, la iglesia, domingo en la noche, noche de avivamiento, miércoles en la noche. Y
Él nos mantuvo en la iglesia y permanecimos en la escuela también. Íbamos a la escuela todos los días. Así que esas eran las cosas que Él hizo de una manera positiva. Y sí, éramos de santidad, pero del lado bueno hacíamos muchas cosas y, bueno, yo le puedo decir que yo tenía mucho miedo de mi papá. Yo ya le he dicho esto, que mi papá era de casi 2 metros de altura, un hombre grande. Él era un hombre fuerte, no hablaba mucho, pero era un hombre fuerte y nos comportábamos. Mamá solo era de 1 metro y medio y lo que respetábamos mucho de ella era su gancho izquierdo. Ella nos daba fuerte cuando nos portábamos mal. Ella nos daba una bofetada. Ella ni discutía, solo ella nos daba una bofetada. Así que la respetábamos también de esa Ay. manera, porque mi madre, ella tenía cabello rojo, ¿verdad? De cualquier manera, nosotros crecimos de tal manera porque, pensémoslo, miren, 13 hijos, todos ellos. Uno o dos de nosotros nos desviamos un poco durante un tiempo, pero regresamos y criamos a nuestras familias en la iglesia. Así que yo le puedo decir que uno de los grandes gozos al haber educado a mi familia fue llegar a casa cuando mamá y papá vivían allá en mi pueblo natal de Bartlesville, Oklahoma. En esa pequeña casa de 2 recámaras había 5 o 6 de nosotros familiares que llegábamos. Los nietos corrían por todos lados, pero siempre teníamos reuniones de oración con mamá y papá en estos últimos años que ellos vivieron. Y bueno, nosotros tuvimos un tiempo maravilloso en el Señor. Mi madre vivió hasta los 94, papá hasta los 78. Yo preferiría que su familia fuese exactamente de esa manera que la alternativa, ¿no? La otra manera. Absolutamente. Tal vez es verdad que su papá era un poco firme, rudo, pero su pensamiento era el correcto. Su Sí, pensamiento era el correcto. él quería alejarnos del mundo y hasta cierto extremo Nosotros funcionó. hacíamos lo mismo. Teníamos tiempo de oración cada noche, no en la mañana, pero sí cada noche. Y yo fui criado así, ¿no? No faltábamos a un servicio de la iglesia. Enfrente de nuestra casa había una carretera de 2 vías. En aquel tiempo solamente era de tierra, pero mis padres, yo no recuerdo que nunca fallaron en ir a la iglesia. Si había inundación, ellos se ponían algo en la cabeza y había que caminar porque no se podía tomar la camioneta en aquel momento porque estaba lloviendo tanto y entonces había lodo en la tierra, pero íbamos a la iglesia, no fallábamos en ir a la iglesia. No importa lo que estaba sucediendo. Si estabas enfermo, querías la oración. Y así era como era. Hoy día es difícil llevar a la gente a la iglesia en general, ¿no? Sí, Y, pero yo sé que tal vez fue restrictivo lo que estás contando, pero yo nunca consideré mi familia como restrictiva, nunca los vi de esa manera. Nosotros no íbamos al cine tampoco. Y yo nunca vi alcohol en mi casa, nunca, nunca en mi vida, de ningún tipo. Punto. Y, pero lo que ellos creían eventualmente llegó a mi vida, ¿no? Así absolutamente. que yo no estoy promoviendo este tipo de actitud. Yo creo que se puede exagerar y eso hace que mucha gente se vaya y se aparte. Si todo es pecado, ¿no? Realmente causa que mucha gente se vaya de la iglesia y no quiera más estar cerca, pero aún así creo que somos muy flexibles en ¿Me permite ocasiones. compartir un recuerdo de la infancia? Yo recuerdo muchas veces que llegué a casa y escuchaba una voz. Yo sabía que era una voz en oración, sabía que era mi madre. Ella literalmente entraba en su armario, en su habitación, cerraba la puerta y ella entraba a un espíritu de quebranto, lo cual era un fuerte clamor. Ella hablaba con Dios acerca de algo, no sé de qué era, pero cuando salía de esa reunión con el Señor, todos la dejábamos sola. Cuando ella salía con el gozo del Señor y la gloria de Dios en su rostro. Mire, yo no recuerdo a papá ser un guerrero de oración fuerte como mi madre, pero oh Dios, ella era guerrera de oración, hermano Swagger, y ella oraba por nosotros, sus hijos, y ella lo hizo toda su vida. Y a través del fuerte liderazgo de papá y el amor misericordioso y genuino de mamá, nos mantuvo firmes. 7 de nosotros entramos al ministerio de tiempo completo. 5 de nosotros probablemente dimos de 40 a 50 años en el Mm. ministerio. Así que fuimos bendecidos
y fue por la gracia de Dios, el amor de Dios. Mm. La disciplina es importante en las familias, en los hogares, en los hijos. La disciplina es importante, pero eso debe hacerse con amor también. Yo fui cada mañana durante el tiempo cuando estábamos libres de las clases. Yo iba a la casa de mi abuela y allí habían 2 o 3 personas más en tiempo de oración. Cada día lo hacíamos, cada día. Wow. No de vez en cuando, era todos los días. Y muchas veces mi mamá y papá llegaban también, no todo el tiempo, pero, pero habían ocasiones en esos tiempos de oración. Yo tenía 8 años de edad que, que literalmente yo me quedaba inconsciente en el espíritu. Y Wow. pensaba cuando yo me despertaba que habían pasado 5 minutos y habían pasado 2 y 3 horas. Y durante ese tiempo el Señor me dijo que, que yo sería llamado para el evangelismo mundial. Yo no sabía lo que era el evangelismo mundial en ese momento. Yo solamente había escuchado misioneros, sé que predicaban en otras naciones, era todo lo que yo sabía. Obviamente, cuando pasó el tiempo empecé a entender qué era lo que el Señor me estaba diciendo, pero a veces teníamos hasta 3 tiempos de oración al día. Y mi Vaya, vaya, vaya. abuela, nosotros siempre teníamos una cajita de promesas. ¿Recuerdan esas cajas? Lo Recuerdo que yo recuerdo, leía la sí. mía en voz alta como los demás que estaban presentes. Y, y mi abuela me decía, Jimmy, esa es la palabra del Señor. Y tú puedes tener exactamente lo que dice. Y yo lo creí. Yo lo creí. Sí. Y me enteré después con el tiempo que era verdad. Sí, a mí me hubiera encantado Oh, ella conocerla. era una guerrera de oración realmente. Ella creía que Dios contestaba la oración. Me enseñó. Usted lo mencionó varias programaciones atrás. Jimmy, Dios es un Dios grande, así que pide en grande. Y eso nunca lo olvidé. Eso se quedó conmigo y fue algo que se entró en mi espíritu. Es la razón por la cual hoy día pedimos al mundo. Amén. Y mi Sí. abuela sembró esa semilla en mi corazón cuando yo tenía 8 años de edad, 9 años de edad. Y para tocar a este mundo para Cristo, ¿no? Y, y yo creo que el Señor, pues, a veces se molesta con nosotros porque pedimos muy poco, muy Amén. poco. Alabado Sí. Dios. Es que habían Amén. principios que estaban detrás de esos tipos de convicciones, si lo llamamos así. No todos fueron convicciones bíblicas, pero habían principios bíblicos de poner a Dios antes del yo y antes de cualquier otra cosa. Y resultaba en un estilo de vida que, si lo viéramos hoy, le llamaríamos legalismo, pero todavía tenían un corazón para Dios que no lo miramos Y era hoy. un clamor que no quiero hacer algo que esté mal, ¿no? Sí. Y Correcto. frecuentemente la gente va muy allá, haciendo, inventando cosas que pensaron que esto constituía justicia y realmente no era así. Pero yo prefiero que haya sido con mi mamá y su mamá y papá que la otra manera, Así ¿no? es. La otra manera, no. Sí. Satanás ha atacado la unidad familiar tremendamente en este país. Usted está mencionando a madre, padre, hermanos, todos juntos. Eso ya no existe en la mitad de los hogares el día de hoy, de cualquier manera. Ha cambiado tan dinámicamente la unidad familiar, la santidad del matrimonio. Todas estas cosas han sido destruidas virtualmente. La mitad de los matrimonios que comienzan son destruidos con el divorcio en un par de Sí. meses. Así que ha cambiado todo desde que ustedes eran Estás en jóvenes. lo cierto. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que hayamos entregado algo que haya sido de bendición, que levante y exalte a Cristo y le sea de bendición. No se pierda la próxima programación, ninguna programación, por favor. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.